Aquí tengo hongos en el desierto. Lo hace a modo de preguntas. A estas alturas, por haber convivido con Lili tanto tiempo, porque es colaboradora de la Biosfera, ya sé que sí hay hongos en el desierto, pero vamos a mantener el misterio. Se habían puesto a pensar si hay hongos que normalmente requieren humedad en regiones tan secas, porque igual se requiere que haya descomposición y que los nutrientes vayan fluyendo. Entonces, los hongos están muy presentes en la cultura popular, en distintos cuentos, videojuegos, música y más. Cuando hablamos de ellos, los imaginamos en un ecosistema que cumple con las condiciones adecuadas de humedad para su desarrollo, pero los hongos son organismos tan caprichosos que pueden desarrollar su esporoma en casi cualquier ambiente. Las zonas áridas y semidesérticas de México no son la excepción. Esas especies juegan un papel importante dentro de los desiertos, ya que ayudan a degradar la poca materia orgánica que encontramos. Son indicadores de la salud ambiental y algunas de esas especies poseen propiedades nutricionales y medicinales. Todo ello hace que sea necesario realizar estudios enfocados en la parte ecológica de las especies fúngicas de zonas áridas y semiáridas del norte de México. Lili es bióloga y maestra en gestión ambiental por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del estado de Durango. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es especialista en ecotoxicología de especies fúngicas como bioindicadoras, principalmente por metales pesados, taxonomía y utilización de hongos. Es autora de artículos científicos, ha realizado distintas conferencias a nivel nacional en temas de micología. Es primer lugar a mejor tesis de maestría en el 13º Congreso Mexicano de Micología, el 2022. Actualmente se dedica a estudiar los hongos de la comarca lagunera, además de realizar divulgación científica con distintos tópicos del área de micología, y también es colaboradora destacada del blog científico La Biozona, donde realiza escritos sobre temas de hongos principalmente, y por ahí puedo recordar algunos como los hongos de Mario Bros, que tuvo mucha repercusión, Amanita, los hongos de Navidad, el origen de la Navidad y muchas otras cosas, pero bueno, Lili, te dejo el estrado para que nos cuentes sobre los hongos en el desierto. Wow, pues muchas gracias por todo ese currículum. No sabía que había hecho tantas cosas en la vida. Y déjame pues compartir mi pantallita. Y escucharlo de Y fuera siempre es bonito. Es como, yo hice eso, ¿en serio? wow, no sabía que había hecho eso, ¿no? Sí, sí, es súper bonito. Y bueno, pues hoy les voy a hablar sobre hongos en el desierto. Ya es la última charlita del día de hoy. Espero que hayan tenido pues prácticas muy amenas. Estuve por ahí también viéndolos en YouTube y todas, los felicito a todos porque fueron charlas muy buenas. Pero pues bueno, vamos a hablar ahora sí de hongos, ¿no? Y es que siempre que hablamos de hongos, siempre los vemos en toda esta parte de lo que es la cultura popular, ¿no? O sea, siempre ha sido los videojuegos, en cuentos, en la comida, o siempre tenemos como la primera interacción con un hongo en la comida que se nos echa a perder, ¿no? Ese tomate que tenemos abandonado durante 5 semanas en el refrigerador es el primer hongo que vemos en la vida. También ha influenciado bastante en culturas como fueron los aztecas, los mayas, culturas prehispánicas que utilizaban los hongos pues en distintos tipos de ceremonias, ¿no? También utilizaban esa parte de alimentarse de ellos. Desafortunadamente tuvo que morir mucha gente para que pudiéramos saber qué hongos podíamos comer y cuáles no. Y en la música también ha habido influencia de parte de los hongos. Hay este disco que a mí me gusta bastante, es un compendio de música un poquito psicodélica y si tienen la oportunidad de escucharlo, créanme que es un buen disco. Y hasta hace poco yo no sabía que en el libro de Moby Dick hace referencia bastante a la utilización de hongos tanto como comestibles como en la parte ceremonial, ¿no? Entonces, realmente hablar de hongos es hablar de lo que pasa el día a día. También los hongos son seres complejos y caprichosos. A ellos les gusta, digamos, como cualquier clima, siempre y cuando cumpla como con las condiciones ambientales, ¿no? El pH, la humedad, la temperatura. Entonces vamos a ver que los hongos van a crecer en cualquier lado que ellos digan, aquí es
perfecto, ¿no? Imagínense, pueden crecer hasta en un trapeador. O sea, tú puedes dejar tu trapeador abandonado en la cubeta durante unos días y pueden crecer hongos, ¿no? O incluso esta especie, la Satirela acuática, que llega a crecer debajo de corrientes acuáticas, ¿no? Principalmente lo que son ríos, lagos. Y tú dirías, bueno, ¿de qué se alimenta si abajo pues es solamente arena y piedras? Entonces, esto es como lo interesante que pueden llegar a tener los hongos, ¿no? O sea, vamos a encontrarlos desde el trapeador, en el refrigerador, en las uñas, en la comida, en el cabello, creciendo sobre otros animales, o hay hongos que incluso parasitan otros hongos, ¿no? Entonces, realmente los hongos son seres excepcionales en esa parte. Y bueno, hablando un poquito, ahora sí, como voy a decir la típica frase, porque quiero decirla, ¿por qué no? México es un país megadiverso y tenemos dos principales desiertos, ¿no? Que es el desierto chihuahuense y el desierto de Sonora, que cubren, curiosamente, la parte norte de acá de México. Los climas en el desierto, pues, no son, digamos, o no entran dentro de las condiciones para que los hongos se lleguen a reproducir. Casi siempre que nosotros hablamos de hongos, inmediatamente imaginamos un bosque lleno de árboles y pinos y encinos y con mucha lluvia y todo tan húmedo y lleno de honguitos, ¿no? Y el desierto casi siempre lo vemos como algo desolado, algo donde no hay diversidad, donde la vida es escasa o incluso tienes que luchar para sobrevivir, ¿no? Pero el desierto tiene su magia dentro de parte de esto, ¿no? Digamos que aunque la diversidad sea menor a un bosque, pues existen interacciones que llegan a ser fundamentales, ¿no? Para en cualquier tipo de ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué hongos podemos encontrar nosotros en el desierto, no? Estéticamente, yo diría que son hongos no tan llamativos como llegan a ser, por ejemplo, las amanitas, ¿no? El hongo más conocido, la manita muscaria, con esta coloración súper rojiza y llamativa, que tú lo ves a unos cuantos metros y dices, wow, ¿no? Qué bonito se ve. Entonces, los hongos desérticos estéticamente llegan a ser un poquito más opacos, pero llega a ser interesante, ¿no? El cómo ellos dicen, ok, aquí hay un suelo arenoso y tal vez solamente hay tres hojitas, pero voy a aprovechar esas hojitas para poderme alimentar, ¿no? Principalmente tenemos esta especie que es Podachis pistilaris, que es esta especie de la izquierda. Yo le tenía como un amor-odio a esta especie porque siempre en las primeras lluvias que llegan a caer es el que primero sale, ¿no? Y era como, siempre Podachis. Pero es muy interesante porque no es el típico honguito que nosotros conocemos como de forma de sombrillita, ¿no? De eso, con láminas. Este hongo presenta su forma de dispersión, se encuentra cerradito lo que vienen siendo sus esporas en una masa que nosotros llamamos greba. Lo encontramos casi en todos los estados que se encuentran al norte del país, un poquito hacia lo que viene siendo el sur, como lo es Oaxaca. Y en Oaxaca se llegan a alimentar de este hongo. A mí me causa como mucho esa como interacción de wow, ¿cómo se lo comen? ¿No? Porque al no tener humedad también llega a ser bastante fibroso. Y se llega a confundir bastante con la especie que tenemos a la derecha, que es Coprinus comatus. Si se fijan, son muy similares, pero la diferencia pues es principalmente la greba y que el Coprinus comatus es esos hongos que nosotros llamamos los hongos tinta, que incluso este hongo fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial para enviar cartas. Los nazis los utilizaban para enviar cartas secretas.
Y vean, ese es, digamos, es un bosque de lo que nosotros vemos de hongos acá en el desierto, ¿no? Todos estos palitos que estamos viendo nosotros aquí en la fotografía son Podachis pistilaris. Entonces, realmente es un hongo que crece escasamente en suelos muy, muy arenosos con poca vegetación. Esta vegetación es vegetación completamente urbana, si se fijan, es solamente zacate e incluso se encuentra completamente seco, ¿no? Entonces, pues aprovecha esta poca materia orgánica para poder degradarla y así alimentarse de ella. También encontramos hongos estrellas, que precisamente podría decirse que no es propio de los climas áridos, pero pues sí llega a tener esa distribución un poquito en esta parte de lo que viene siendo el país. Y también al comienzo de las lluvias o pocas lluvias que se generan, pues también podemos encontrarlo. Luego también tenemos a Tulostoma involucratum. Este sí es un hongo completamente desértico. Si se fijan también, dentro de la estética de esos hongos desérticos vienen siendo estos como globitos o estas como estar encerraditos, ¿no? Lo que podríamos decirles como hongos secotoides, que precisamente pues no requieren tanta humedad o no dependen tanto de el clima, y hacen esto precisamente para adaptarse o para poder sobrevivir a lo que va a ser pues climas de temperaturas bastante altas, ¿no? En un desierto las temperaturas mínimas llegan a ser de 20 y máximas entre los 40 a 45 grados centígrados. Entonces, hace muchísimo calor para que ellos pues estén eh, todo el tiempo constantemente en el sol, ¿no? Entonces este tiene un basidioma pues viene siendo este cuerpo fructífero donde se generan las esporas, de forma globosa a subglobosa. Tiene un piecito un poquito largo, bien desarrollado, es decir, que no se encuentra completamente bolita. Y dentro también, en tanto el género Astreus y Tulostoma, pues también consisten en tener una greba. Luego tenemos un hongo que se parece bastante a lo que viene siendo Podachis, que es el Felorrhina herculeana. Esto se confunde bastante con Podachis por la forma que llega a presentar, llega a ser muy, muy similar, pero Podachis, digamos que la parte de lo que es su sombrero llega a ser más alargado, y en Felorrhina llega a ser más grobosito, si se fijan, llega a ser más encerradito, ¿no? E incluso pues llega a tener como estas escamas bastante pronunciadas, y también su forma de dispersión, realmente casi todas estas especies, su forma de dispersión es mediante la greba. Y también tenemos a Batarrea phalloides. Esta especie también es súper interesante. Yo creo que es considerado el hongo desértico más famoso porque llega a presentar un tamaño bastante grande. Yo creo alcanza más de los 15 centímetros. Y también posee esta greba. Si se fijan, llegan a ser hongos bastante fibrosos, bastante... o sea, no se ve que tenga esa humedad, ¿no? A los hongos que realmente nosotros llegamos a conocer. Y vean, siempre se encuentran creciendo en suelos completamente arenosos. O sea, no vemos ese humus, no vemos esa actividad, más bien esa consistencia de humus, de lo vegetal, de restos de hojas, de ramitas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos esta especie que se ve bastante aterradora o horrorosa. Tú la ves y dijeras, qué es eso, ¿no? O sea, si lo toco, me va a dar cáncer de hongo, ¿qué va a pasar, no? Porque también dentro de lo que viene siendo acá el norte, no tenemos tanto esa cultura de conocer a los hongos.
Es muy difícil que la gente conozca hongos, a diferencia de lo que viene siendo el centro o sur del país, donde pues incluso se alimentan de ellos, ¿no? Acá en el norte tú los ves y es, me va a dar, o me va a dar cáncer de hongo, o me va a matar, o no, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces también entra ese pánico a la gente con estos hongos. Y bueno, esta es una especie semihipogia, epigia, es decir, que crece semienterrada o sobresale un poquito de lo que viene siendo el sustrato, ¿no? Al igual que las otras especies posee greba. Y tenemos uno que es el Carbomyces longi. Este es el único registro que se ha hecho de este hongo y precisamente solamente este registro por este registro se le llama la trufa del desierto, o sea, solamente hay 3 especies en el país. Imagínense, ¿no? También es muy complicado que podamos encontrar esto, ¿no? Tú vas a campo y estás a 40 grados bajo el sol con un calorón, entonces llega a ser muy difícil que la gente pues comience, se dedica a esa parte, ¿no? Como de escarbar para ver qué podemos encontrar. Entonces, esta es la trufa del desierto. También encontramos algunas especies del género Agaricus, principalmente Agaricus ariricola, que son Agaricus bastante grandes. No contienen como esa humedad o como esa consistencia del típico Agaricus que nosotros conocemos, que es el champiñón que nos comemos en la pizza. Y también crecen solo muy, muy arenoso. Principalmente estos salen en temporadas como un poquito más hacia lo que viene siendo lluvias más espesas o lluvias más fuertes que en los meses de entre octubre, noviembre, un poquito en esa temporada. También tenemos este agaricus que encontré hace un año. Este apenas lo estamos revisando y precisamente es un agaricus secuestrado, es decir, que se encuentra cerradito lo que viene siendo la parte de su himenio, lo que serían sus láminas. Incluso si se fijan en esta fotografía de la derecha, pareciera que sus láminas es como un papel arrugado, ¿no? Entonces se encierra a sí mismo para proteger. Y bueno, ahorita junto con el maestro Javier de la Fuente estamos trabajando esta especie para ver si se trata de una especie nueva, qué nombre le vamos a poner, si se la vamos a dedicar a Carlos Acevedo. Yo espero que sí en algún momento. Y es muy, muy interesante este honguito, ¿no? Incluso si se fijan, pues en su pie llega a ser como un poquito cortito en ese aspecto. También tenemos algunas calváteas, que estas precisamente no son, permítanme un poquito. Estas no son precisamente de zonas áridas tampoco, pero se encuentran en ese trayecto yendo hacia la Sierra de Mazatlán, digamos que es entre islas en el cielo donde podemos encontrar estos honguitos. Y también encontramos bastantes especies que son polipodales, por así decirlos, que son especies bastante leñosas que podemos encontrar parasitando algunos árboles, ¿no? Incluso algunas de estas especies pues contienen propiedades medicinales, antitumorales, que se pueden utilizar como distintos tratamientos alternativos hacia ciertos tipos de enfermedades como es la diabetes. La más famosa que encontramos, pues, es el hongo reishi, que es el Ganoderma y que actualmente se encuentra bastante la utilización de este hongo por sus propiedades medicinales. También encontramos algunas especies que llegan a ser como tipo liquinizadas o es como una costra que nosotros encontramos. Estas casi siempre las encontramos en temporadas de las primeras lluvias también, a finales de las últimas lluvias. Esas principalmente se van a distribuir en el desierto de Sonora y si se fijan, pues son especies bastante leñosas que no tienen un atractivo, pues tal cual, tan bonito, ¿no?
Y bueno, ya para ir terminando, porque también ya me estoy pasando de tiempo, pues, ¿cómo sobreviven en el desierto estos hongos? Tienen periodos de vida mucho más cortos, es decir, ellos aprovechan la poca humedad que hay en el ambiente, es decir, de 1 a 3 días completan su ciclo de vida. Las adaptaciones que se hacen bolita para poder sobrevivir a ambientes bastante cálidos y aprovechar el poco material vegetal que hay alrededor para degradarlo y utilizarlo como alimento. Su papel ecológico es igual que todas las especies, son degradadas de la materia orgánica, ayudan a regenerar los suelos, la parte vegetal, forestal, les provocan, más bien dan resistencia a especies vegetales, hacen intercambio de nutrientes, completando los ciclos biogeoquímicos, también interactúan con otros organismos, principalmente bacterias, virus, también llegan a ser indicadores de la salud ambiental, principalmente de metales pesados. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, me pueden escribir directamente a mis redes sociales. Estoy en redes sociales como Biologando, a mi correo electrónico y también me pueden hacer llegar sus preguntas mediante el chat. Y muchas gracias por estar aquí. Muy genial, que te sobraron 2 minutos. Muy bien, muy buen tiempo. Los hongos siempre Perfecto. tienen cosas muy interesantes. Tengo mis preguntas, pero vamos a empezar con las Ujú. que dejaron por aquí, que es, bueno, me dio risa lo del cáncer de hongo. ¿Qué onda con el cáncer de hongo? Bueno, ese no existe, pero la gente Bueno, piensa que sí. menos mal porque estaba así de, tengo ahora una nueva preocupación desbloqueada. Pero fuera de la broma, alguien sí te ha dicho así como de que les puede dar cáncer y de dónde vendrá esta creencia. Ujú. Pues no tanto como un cáncer, pero pues principalmente la preocupación es si toco el hongo, ¿qué me va a pasar, no? O Mm, sea, muchas veces las personas piensan que tú tocas el hongo y te puedes intoxicar mediante el tacto, ujú. pero pues hasta la fecha no existe ningún registro de intoxicaciones por hongo mediante el tacto. Casi siempre, o más bien siempre los micetismos ocurren al ingerir la especie de hongo y que pase por el tracto digestivo. O sea, tú puedes oler, tocar, incluso probar el hongo y no pasa absolutamente nada. Órale, o sea que puedo ir lamiendo hongos y es poco probable que, bueno, igual no lo recomendamos desde aquí, no lo hagan, Sí, por pero favor, no, no hagan eso, pero y pues que siempre estén acompañados de su micólogo de confianza o de una persona en comunidad que sea honguera y tenga el conocimiento. experiencia, sí, porque a veces hay gente que ha trabajado por muchos años con los hongos, entonces también le saben. Blanca Ivette Mendoza dice, Ujú. de estas especies que mencionas hasta ahora, ¿cuáles son las comestibles o qué otros usos tienen? De hecho, Mirna Adriano pregunta algo muy similar, que si son comestibles o si tienen algún otro beneficio. Pues realmente es difícil que sean comestibles porque llegan, o sea, como no tienen esa humedad como los típicos hongos que nosotros encontramos en el bosque, llegan a tener una consistencia bastante fibrosa. Entonces es como si tú estuvieras comiendo fibra 100% pura. Entonces llega a ser difícil el masticarlos. Hasta ahorita el único que se tiene registro que es comestible es el Podaxis pistilaris, que se come en algunas comunidades en Oaxaca. La verdad desconozco el cómo lo cocinen o cómo lo traten antes para alimentarse de él, pero sí existen los artículos donde está el registro que se utiliza como alimento, o sea, lo aprovechan de esa manera. Ahí. Entonces puedo ir con mi pregunta, que bueno, me surgieron Ujú, varias así, pero ujú, creo que una de las principales es en términos de adaptaciones, porque es muy ujú, diferente, ¿no? O sea, son hongos que se adaptaron a este tipo de vida con poca agua, ¿no? O sea, ¿se ujú. adaptaron a vivir con poca agua o más bien se adaptaron a como a vivir rápidamente en el momento que hay agua o hay de todo?
Es un poco de ambas, es principalmente se adaptaron a vivir rápidamente con la poca humedad y la poca agua que cae, porque pues en el desierto llega a ser como 200 mililitros lo que cae, o sea, realmente es muy, muy, muy poco. Entonces ellos aprovechan como las primeras gotitas que empiezan a caer, es como tengo que reproducirme y tengo que hacerlo de la forma más rápida, ¿no? Porque no saben cuándo va a volver a llover, Ujú. entonces, tienen que hacerlo así en file, ajá. ¿Y entonces están todo el tiempo activos o están como medio dormidillos ahí en el suelo cuando no hay lluvias? Se encuentran medio dormidillos debajo del suelo porque también recuerda que lo que nosotros vemos no es el hongo tal cual, sino es solamente Ujú. la fase de reproducción sexual que es el hongo, ¿no? Nuestro hongo se encuentra debajo del suelo y es un conjunto similar a lo que es una telaraña que le llamamos micelio. Entonces, el micelio se encuentra allí toda la temporada, toda la vida y al caer estas gotitas es donde dice, tengo que reproducirme, tengo que aprovechar las condiciones climáticas que se me están dando para poder cumplir con mi reproducción, ¿no? Ujú. Creo que noten mi lenguaje súper técnico, medio dormidillos. Has, Ay, pero... has de mencionar a los antitumorales y también me sorprendió eso de que haya un parásito de otra especie que para nosotros pueda tener beneficios medicinales. Sí, por ejemplo, como Cordyceps, que es parásito de insectos, para nosotros pues tiene esta parte de ser medicinal, ¿no? Entonces ahí entra como el papel que le damos a los hongos. Yo muchas veces menciono que, bueno, o sea, sí, está muy bonito ponerle el nombre a los hongos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ellos además de ponerles nombre, ¿no? Entonces esa parte de ya hacer líneas de investigación aplicadas, pues se requieren bastante en el país. Okay. El tesista calorado hace una pregunta interesante que dice, ¿en esas regiones desérticas existen hongos que parasiten árboles? Mm, Ahí empezaría preguntando ajá. si hay árboles en esta zona. Ujú. Sí, sí hay árboles, son principalmente, pues la vegetación es matorral xerófilo, pero por ejemplo árboles, tenemos por ejemplo los ficus, o sí, principalmente los ficus en algunas como zonas un poquito urbanas, y sí llegan sí hay hongos que parasiten especies vegetales, por ejemplo, los que les ponía como ahorita al final, me voy a regresar un poquito, que vienen siendo, por ejemplo, los Ganoderma, los Vomitopsis, estos son fitopatógenos de plantas y van matando al árbol como de poco en poco en poco. Entonces, sí tiene como esa parte Mm. de parasitismo, aunque ¿Y, no se ve y la tanto. incidencia crees que es menor en zonas húmedas? Me imaginaría yo. Sí, es menor porque como también ellos no necesitan, ellos tienen como, pues, sus nutrientes ahí, ¿no? Tal cual, o sea, ellos están a expensas de un hospedante, entonces, en zonas como más húmedas o en bosques, pues la cantidad de nutrientes es mayor, entonces, eh, sí me ha tocado ver como esa disminución de especies fitopatógenas entre bosques a desiertos. Ujú. Y Wendy Rosales pregunta que si Podaxis pistilaris no abre su pilio como Coprinus. Una pregunta muy específica. Qué bien, gracias por tu pregunta, Wendy. No, no abre su pilio, de hecho su pilio se rompe o se va como desmoronando y es en ese momento en el que podemos observar la greba. Y en el caso de Coprinus comatus, el pilio se va como subiendo, pero va chorreando la tinta. Entonces ahí es donde vemos esas principales diferencias entre una especie y la Sí, otra. sí. Para dejarlo así muy claro, para los que no recordamos las partes de los hongos, puedes Ujú. poner una imagen e Sí, irnos, llevarnos por déjame, ahí.
Déjame, me regreso precisamente. El pilio viene siendo la parte de arriba o la parte que nosotros le llamamos el sombrerito al hongo. Entonces, por ejemplo, aquí en Podachi, si te fijas, se rompe esta parte del pilio y toda esta parte negra que nosotros estamos viendo aquí viene siendo la greba. En el caso de Coprinus, el pilio se sube y va chorreando lo que es la tinta. No sé si alcanzan a ver aquí como al Mm, margen se ve como negro, entonces posiblemente aquí ya iba a empezar a soltar la tinta este honguito. qué bien, muy bien. Gracias, Eric Isos, por estar ahí pendiente en el chat y gracias, Mirna, también por tus preguntas. Entonces,